Cuarto acto, capítulo 2. Embaucador. Abandonad la carne, nobles hijos de los Necrontyr. Abandonad vuestra putrefacción y enfermedad. Sin la carga del temor y la preocupación, alejad vuestros corazones inconstantes y turbulentos. Dejad la carne y la muerte. El viejo enemigo dejará de ser vuestro amo. Guerra en el cielo, acto cuarto, escena 4 a 8. Agua, la primera que el planeta había visto en siglos, manaba de entre las hojas de la puerta que se abría, salada y clara, ajena al entorno estéril de la puerta de la muerte. Salía como un torrente, cayendo por la escalera y casi tiró a Orican con su frágil cuerpo. Tuvo que poner una rodilla en el suelo, agarrando el borde de una escalera con sus dedos rechonchos y gastados. Entre la marea había medusas iridiscentes y su brillo se fue apagando a medida que las aguas corrían. Recién cogió una, maravillado por el dibujo bioluminiscente como las estrellas, impreso en su membrana. Han evolucionado, dijo Tracy maravillado. Empujadas dentro de la tumba hace 1 milenio y medio, cuando la abrimos. La última activación de la puerta les permitió entrar. Los únicos seres que sobreviven fueron los que eran capaces de alimentarse solamente de las energías dimensionales arcanas. Creo que es una lección para todos nosotros. Dejó caer la medusa, con su diseño guardado en sus bancos de engramas, y se fue hacia el portal. Tracy, dijo Orican, se arrastró hacia arriba, casi incapaz de moverse hacia adelante. Tenía un actuador de la rodilla atorado. Se le nublaba la visión. Tracy, no. El primero de muchos nuevos descubrimientos. Yurikan se dio cuenta de que el arqueovista no le estaba hablando a él. De hecho, estaba hablando solo para sí. Orican trató de levantarse. No pudo. Había quemado muchísima de su energía desenterrándose, tratando de llegar ahí a tiempo. Se había agotado para llegar a ese momento. Su reactor estaba en estado crítico, no sobrecargado, sino reduciendo sus ciclos. Había corrido demasiado cerca de la línea roja de lo que era seguro, y lo había hecho durante 2 milenios. Un siglo atrás, había apagado las alertas de sus sistemas porque le dificultaban la visión. Solo abriéndose al cosmos, a las energías del espacio y del zodiaco que fluían siempre, podía soportar este movimiento para autorrepararse lo suficiente como para llegar hasta allí. Pero la caída de las rocas había dañado sus colectores de energía y, aunque el poder del universo estuviera fluyendo rápido y libre, solo podía absorber un poco de él cuando pasaba en torrente por su estructura. A uno de sus viejos maestros le gustaba la parábola del hombre y la caña. Era sobre un hombre que trataba de impedir el desastre bebiendo las furiosas riadas que corren por el canal. Por cada trago, lo que se rían 10.000 barriles pasaban y devastaban su pueblo. Orican se sentía como ese hombre. Sin embargo, por su agotamiento, no podía recordar la moraleja de la parábola. Algo sobre lo de evitar las acciones futiles que hacen que uno siente que hace algo, pero que no marca ninguna diferencia. E imparable, como 10.000 furiosos latas de agua derriada, Tracing cruzó el portal. Ori cambió la entrada a crepitar por las tunas y supo que sus esfuerzos habían sido en balde. No le quedaba ningún poder, nada de enviar su conciencia hacia atrás, nada de lanzarla hacia adelante. Sacó fuerza de flaqueza y se obligó a ponerse en pie. Comenzó a cojear con su báculo subiendo hacia la puerta. Ser viejo debía ser así, pensó, algo que nunca había alcanzado en su vida y que se lo robó en la biotransferencia. Una biotransferencia contra las que se les había advertido. No le había escuchado. Se negaron a escuchar entonces. Tracing se negaba a prestarle atención. Y allí, burbujeando desde sus bancos engrámicos, estaba la vieja amiga, su antigua compañera. Furia, tan peligrosa para la concentración, tan poderosa como se podía controlar. Esa batalla no necesitaba concentración. El portal estaba disminuyendo, disipándose, consumiéndose a sí mismo por los bordes de modo que lo único que quedaba era un círculo del tamaño de una entrada humana. Tenía los dedos demasiado gastados y rotos para ser un símbolo de hechizo adecuado. El estabilizador de Baul
requería tocarse el paladar, la palma, con el dedo medio. Y el dedo medio de la mano derecha había desaparecido desde la primera articulación. La reversión de Kela era un algoritmo de 4 líneas, imposible decirlo a tiempo. En vez de eso, simplemente gritó, lanzando toda su considerable voluntad a la puerta de la eternidad, ordenándole, como la máquina tonta que era, ¡ábrete! El portal tembló, se apagó, menguó, luego creció, como la lente de un ocular tratando de enfocar. Con su último salto, Orican se lanzó a través de la superficie ondeante, justo cuando se cerraba. Tracy lo quería todo, todo lo que podía ver, hasta el último átomo de la cámara. Quería encerrarlo en una cámara en Solenex y negarse a tocarlo. Hacer que le volara en una plataforma de mando catacumba para verlo, y así ni siquiera alterar el polvo. Un camino de glifos iluminandos se extendían por la cama. Cada glifo era el nombre de un enemigo ámonos derrotado, de modo que los portadores del sarcófago Nefret podían pisar sobre ellos. Columnas tan gruesas como monolitos y talladas con imágenes en bajo relieve representando acontecimientos tempranos de la guerra en el cielo, vetaban el techo pintado. En el centro se hallaba una gran pirámide, tan lejos que parecía pequeña en la gigantesca cámara. Entre él y la tumba se hallaba un ejército de piedra, una decuria entera de guerreros, vestidos con su panoplia de guerra y en posiciones firmes. Eso fue lo que abrumó a Tracy, inundándolo de recuerdos engrámicos de un planeta largo tiempo muerto. Porque esos guerreros de piedra no eran necrones, sino Necrontyr, un antiguo ejército completo preparado para el desfile de guerreros e inmortales y guardianes reales con sus guardias asistentes. 3 arcas del exterminio estaban en formación. Miraban a lo que seguramente sería la cámara central mortuaria, rodeándola, como si el farión muerto estuviera a punto de dirigirse a ellos después de una victoria, una nueva conquista. Darcy no había estado preparado para ni siquiera ver una imagen burda de la forma de Crontyr, y, aunque estas estatuas solo eran meras siluetas, detalles tallados en la roca ígnea devorados por 1 milenio y medio sumergidos en agua marina, algo en lo profundo de él sufría con solo mirarlos. Se maldijo por haber abierto la puerta de la eternidad sin haber detenido el agua con éxtasis, por permitir que sucediera este acto de vandalismo. Juró que restauraría cada una de las estatuas. Peor, casi se alegraba el desgaste. La vista de un cuerpo necronte, perfecto y detallado, podría haberle superado. Estaba teniendo dificultades para caminar hacia la cámara de la cripta sin detenerse cada pocas filas para mirar un rostro picoteado. Éramos una gran especie, dijo. Ya no. Un necrón no es ni raza ni especie. No es algo hecho por un proceso natural y la evolución. Ahora somos una cosa forjada, creada, más permanente que en esta piedra, sin embargo, sin la mitad de su espíritu. Estas obras de arte están hechas por manos que vivían o sabían lo que lo que habían sido vivir. Esta era la última tumba de los Necrontyr, la mayor. Oía un redoble por la cámara, un ritmo estimulante como una marcha, como si los músicos de piedra, con sus tambores, címbalos marcaran el avance. Los engramas detrás invocaron imágenes de viejas batallas, de viejas guerras, la gloria de los Necrontyr, una gente con el cuerpo enfermo, pero fuerte de espíritu, que conquistaron las estrellas. Nadie aparte de los inmortales y los dioses pudieron detenerlos. Maravillado y cubierto de asombro, casi inhibió la alarma de proximidad de su sistema de percepción. Casi se volvió y cogió el báculo de Orican, deteniendo su golpe. Eres débil, mi viejo rival. Drazen solo había necesitado una mano para parar el golpe. Recible, la verdad. Ese golpe no era más fuerte que el de un humano. Drazen le arrancó el arma al astromante de las destrozadas manos y las tiró lejos. El adivino fue a por él, siendo como una serpiente de cenizas encapuchada, y Trasin lo detuvo con un golpe de revés al cráneo, que envió a Orican hacia atrás, con su máscara mortuaria rota goteando fluido de reactor. Lo contuvo con una mano y se dejó caer sobre una rodilla, equilibrándose sobre el suelo. Escúchame, inmotió Orican. La advertencia. Quédate ahí, lunático fullador. ¿Acaso no ves que he ganado? Tracy se volvió y notó una mano que le agarraba la capa.
No hay nada que ganar, Trasin. Orican le agarraba la capa. Trasin se la arrancó de la mano, y Orican se agarró el pie de acero del arqueovista. ¿No lo ves? Me ha atrapado. Estás hechizado, cretino ingreído, dice. Trasin retorció el pie para soltarlo y le depositó el cráneo a Orican, dejando caer todo su peso una y otra vez, observando cómo se doblaba su estrecha calavera y se rompía el tocado encendido. Le machacó los puertos abiertos de sus paneles de recogida de energía. El arqueovista se dejó llevar todas, el arqueovista se dejó llevar por toda su crueldad. Escribió palabras que ni recordaba haber formulado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tocarme, insecto? Destruiste mis artefactos, me impidiste trabajar, me arrastraste a esto, pero no puedes soportar que te haya ganado. Una vez más, casi lo fastidias todo, igual que antes. Ya no es tu voz. Ah. El talón de metal de se estrelló contra la boca de Orican y el resto solo fue un zumbido. Y Tracing siguió su camino, mientras el astromante roto se arrastraba, pero quedándose cada vez más y más atrás. La canción de Serenata, dijo Orican sin que se lo oyera, con las voces fallando. Dice, no te dejes engañar. La cripta de éxtasis será el doble de alta de un monolito, con las cuatro esquinas de la base alimentadas por reactores eternos. Ese, ese era el repique de la cámara, lo que debía ser la canción de Serenata. Cuatro reactores encendiéndose a intervalos. Ninguna siniestra comunicación de espíritus. Ninguna entidad maligna conduciéndolos a la masacre. Nada exótico ni bizarro. Simplemente el trabajo limpio de la tecnología de Necrontia. El zumbido de los reactores reconfortó a Tracy. Le tranquilizó. La reverberación era atractiva, como un baño de aceite. Le hizo desear entrar en la cripta y sentir rodeado ese ritmo que la masajeaba. ¿Cuánto tiempo ese viejo loco de Orican le había desviado con descabelladas teorías? Incluso enfadado, Tracy no quería intentar calcularlo. Finalmente, se había librado de ese perso muerto de mira estrellas. Mejor así. Había sellos en la puerta. Cuatro, creados por una tecnología que era antigua y poderosa. Cada uno con un cartucho formado a partir de un material geológico diferente. Advertían que no se abriera la cripta. Pronosticaban el apocalipsis. Maldiciones y calamidades de lo más impresionantes. Tracy ni siquiera los leyó. Simplemente había advertencias. Había habido advertencias en la última puerta. Avisos sobre la piedra que le colgaba de la cadera, la que había cogido del espíritu mundo Eldar. Avisos en grimomios que susurraban posesiones demoníacas y de seres de todo que todo lo devoraban. Y sin embargo, ahí estaba él, después de haber violado entradas sagradas y coger esas cosas prohibidas, aún vivo del todo. Le hubiera gustado conservar los sellos. Después de todo, eran significativos, pero le importaba lo más lo que había dentro. Invocó su obliterador y golpeó el primer sello con el arma. Uno. Un cartucho hecho de roca de lava se quebró bajo el golpe de su báculo, y el sello arcaico que había debajo se chafó con un sonido como de soltar aire. Por favor, Tracy. Un mensaje intersticial de Orican. No le prestó atención. 2. El segundo cartucho, hecho de hueso, se fracturó a lo largo de una línea débil y cayó a trozos. No es demasiado tarde. 3. El tercero, hecho de alguna forma de rococemento, se desintegró con dos golpes. Has ganado, envió Orican. Admito tu supremacía. Haré cualquier cosa. Incluso te prometeré vasallaje si aceptas que nos vayamos los dos. A Tracy no le importó. El cuarto sello era algún tipo de ceniza de cremación, poco más que una pasta gris suelta. Lo golpeó con el obliterador y se atomizó, mientras el antiguo sello bajo él se quebraba y caía sobre la piedra negra. Las hojas de la puerta de la cripta giraron hacia adentro, y Tracy se quedó plasmado. Una luz sombría bailaba sobre la pared, proyectada por el campo de éxtasis que tintaba toda la cámara de un resplandor color ámbar. La cámara era austera y más pequeña de lo que había esperado, no mayor que la sala del consejo de algún líder menor. El resto de la estructura, sin duda, albergaba el equipamiento esotérico que mantenía su combinante fresco y vital. En una pared había una forma chafada de un cuerpo de un criptotecnóloga, su cuerpo, muy modificado,
Estaba machacado como si hubiera pillado por maquinaria pesada o campos de energía aplastantes. Claramente, debía ser una guardiana anónima de la tumba. Se habría detectado algún fallo mucho tiempo atrás y se había sacrificado para mantener la cripta operativa. Su monocular parpadeaba en una serie muerta y repetitiva. Una última señal hacia el vacío. Blink, 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 blink. Los sistemas de percepción detrás notaron que eran la misma serie que los reactores rotantes, como si la criptotecnóloga muerta estuviera transmitiendo un programa que mantuviera el ritmo eternamente desincronizado. No le prestó atención, porque sobre la losa en el centro de la cámara yacía Nefret, el intacto. Tracy avanzó hasta el borde del campo de éxtasis, queriendo, y al mismo tiempo no, queriendo ver lo que yacía dentro. Unos fuertes brazos, bien cortados de músculos intentados con tatuajes dorados, yacían cruzados sobre el pecho adornado con un ancho collar de pesados amuletos de epidermis. Gruesos brazaletes, pulidos con platino, estaban uno sobre el otro como si estuvieran atados ahí. Y en la cabeza, una máscara dorada completamente se abría en un amplio tocado y se ajustaba a los hombros. La visión fue demasiado. Racing se desplomó de rodillas con un sollozo ahogado. Un necrontir de carne y hueso, algo que nadie había visto en 75 millones de años. Un objeto de un significado histórico y cultural tan único que sabía que valdría todo lo que había sacrificado. Sus reliquias culturales destrozadas, las repetidas muertes y mutilaciones, 10 milenios de trabajo. Un cuerpo tan bien conservado que casi parecía respirar. Un objeto que condensaba todo lo que había perdido y todo lo que podían llegar a ganar. Y así, Racing supo que no podía guardarse su descubrimiento para él. Orican había tenido razón. Esa hermosa carne debía ser usada, no para investigaciones cercanas, sino para la replicación genética. Racing les había dado un futuro a los necrones. Podrían volver a ser Necrontyr. Extendió una mano para tocar el cuerpo. Se quedó parado. Porque, con movimientos seguros, Nefret, el intacto, se sentó, mientras la luz de éxtasis se reflejaba en la máscara dorada. Unos ojos inexpresivos, tallados en piedra exótica y pulidos hasta brillar, se volvieron hacia Tracy, quien, de repente, se dio cuenta de que los generadores ya no sonaban. Habían parado cuando él había entrado en la cámara. Por primera vez en millones de años, el silencio reinaba en serenata. Nefret el intacto alzó las manos, cargadas de filigramas doradas, y se subió la máscara y miró a Tracy con sus auténticos rasgos. Tracy en el infinito, líder supremo de Solemnes, señor de las galerías prismáticas, un ser que había conocido la muerte 1000 veces y había capturado las cosas más salvajes y terroríficas de la galaxia, comenzó a chillar. Porque conocía la sonrisa cruel y los ojos sardónicos, el rostro en el que se reflejaba la alegría maliciosa ante la revelación de haber realizado un engaño y haberlo hecho bien. Un rostro que había masacrado incontables millones y había comido las estrellas. Un rostro que había robado el alma Tracy. Era el rostro del embaucador.